Inicialmente, en las primeras implementaciones de IPv6 en los sistemas operativos, se utilizaba el método EWI64, el cual está definido en el RFC 4291, para crear las direcciones de enlace local, estas que les comento. ¿En qué consistía este método? Este método consiste en primero partir la MAC address de la interfaz. Voy a mostrarles la MAC address. Se parte en lo que se conoce la parte del identificador del fabricante y la parte del identificador del dispositivo, y aquí se agregan lo que viene siendo 16 bits, se agrega FFFE, esto para completar esto a 64 bits. Una vez con este valor, se comenta, se dice que el séptimo bit, o sea, de izquierda a derecha, cambia. Si está en 1, se coloca en 0, y si está en 0, se coloca en 1. Esto para poder crear la dirección de enlace local. Para ello, ya para finalizar, se antepone, se agrega el prefijo FE80, diagonal 64, y se crea lo que se conoce como una dirección de enlace local. Estas direcciones de enlace local solamente, como su nombre lo dice, tienen carácter dentro de la red. Con estas direcciones, los hosts dentro de una red pueden comunicarse, pueden estar realizando intercambio de paquetes, pueden realizar ping, pueden realizar muchas tareas que son necesarias para que IPv6 funcione, en especial sobre el protocolo ICMP, por lo cual entender una dirección de enlace local ayuda bastante a ir entendiendo el protocolo IPv6. Si nosotros analizamos Wireshark, vamos a darnos cuenta que la interfaz de enlace local, o la dirección IPv6 de enlace local, está enviando router solicitation. Lo que está haciendo es ver si dentro de esta red se encuentra un router. ¿Para qué? Para que le envíe parámetros de configuración, como lo son el gateway, y si existe un prefijo, o sea, una dirección de red válida, global, pueda autoconfigurarse y tenga salida hacia internet. Como nuestra topología ahorita no tenemos configurado IPv6 en el router, pues está enviando el paquete de router solicitation, pero no está teniendo ninguna respuesta. Vamos a meternos ya a lo que viene siendo nuestro router y vamos a empezar con las configuraciones en el dispositivo. Si se fijan, porque duré mucho tiempo sin conexión, sin realizar alguna acción, el R1 me sacó de Telnet. Nuevamente realizo la conexión hacia el dispositivo, agrego el usuario, el password, y ya estoy dentro de R1 nuevamente. Quiero que entiendan los siguientes comandos porque son de importancia, ya que voy a habilitar IPv6. En muchos foros les comentan el primer comando que debes de habilitar para que un router funcione con IPv6 es IPv6 y Unicast Routing. Esto no lo voy a hacer porque quiero que vean que si yo habilito la interfaz, el comando IPv6 enable en la interfaz sin utilizar este comando, el router se va a comportar como un host dentro de la red, lo cual en vez de enviar paquetes
de router advertisement, él va a estar enviando paquetes de router solicitation porque también necesita o él quiere parámetros para él poderse autoconfigurar como un prefijo válido, un prefijo global válido, y poder encontrar un router que le dé salida hacia las demás redes. Voy a ingresar en la topología. Veo que en esta parte de la red la interfaz que le corresponde es la gigabit 00. Voy a ingresar desde la terminal, desde mi cliente Telnet, a esta interfaz. Voy a poner el comando interface gigabit 00, ingreso, y lo que voy a hacer en este momento es encender. La interfaz ya está encendida porque ya tiene la dirección IPv4 que asignamos anteriormente. Voy a dar nomás un comando de show IP interface brief para verificar. Efectivamente aquí está la dirección ya asignada, por lo cual me dice que tanto el status como el protocolo se están activos, lo cual me indica que el comando no shutdown ya se habilitó. Entonces voy a poner el comando de IPv6 enable y voy a irme a Wireshark. Ustedes van a notar que empieza a hacer el proceso que les comenté hace rato, un proceso que se llama Slack de autoconfiguration. A diferencia de las implementaciones en Linux, yo les comentaba que partían la Mac, agregaban FFFE, luego cambiaban este bit. Si era 0 lo ponen en 1 y si está en 0 lo ponen en 1. Se agrega la dirección MAC junto con el prefijo y se crea la dirección de link local. Por motivos de seguridad se dieron que si tú tenías agregado en una dirección, ya sea global o link local, tu dirección MAC, pues se dieron cuenta que por temas de seguridad no era una buena recomendación. Por lo cual en diferentes RFCs han optado porque esta creación de esta dirección de link local y también las de las direcciones globales sean de manera aleatoria. Cada sistema operativo implementa diferentes mecanismos que existen para crear esta dirección. En realidad debería de estar aquí esto, aquí, cambiando este bit y agregado FFFE. Pero si se fijan, nosotros no lo tenemos tal cual. Pero en los dispositivos Cisco, en los routers Cisco, si nosotros vemos la interfaz que se creó con el comando IPv6 enable, voy a dar un do show IPv6 interface brief. Voy a darme cuenta que ya tengo la dirección del link local. Si doy un comando de do show IPv6 interface y le pongo la interfaz que quiero que me dé detallado, voy a notar que en esta salida de comando, donde puedo checar la MAC address, voy a utilizar un comando de do show interface gigabit 00 y voy a decir que muestre la sección que corresponda con address is. Ya si se fijan, me está diciendo que la dirección MAC address es esta. Si yo vuelvo a dar un comando de show IP interface gigabit 00, puedo comparar que la interfaz de enlace local y me voy a dar cuenta que esta dirección, la que vemos aquí,
tiene la dirección o tiene embebida la dirección MAC address. Aquí existe una compresión de ceros porque si nosotros nos damos cuenta, aquí hay 4 ceros en IPv6. Cuando existen 4 ceros en un block, en un exteto, lo que recomienda es comprímelo en un solo cero. Después aparece lo que viene siendo 064D, que la mitad de una dirección MAC representada por Cisco es esta. Entonces vemos aquí lo que corresponde al 60. Se agrega lo que yo les comentaba, el FFFE, y además se agrega esta parte a la dirección IP de enlace local. Tenemos que es 4D, C, B, y si se fijan, esto que correspondería a este, si es C, se cambia a E. Como les comenté, este router se está comportando como un host IPv6. Es por eso que si nosotros notamos Wireshark y vemos los paquetes, nos vamos a dar cuenta que este router está enviando paquetes de router solicitation. O sea, está buscando un router dentro de la red. Ahora, si nosotros nos metemos a la terminal, al telnet del cliente que tenemos, y agregamos dentro del router el comando de IPv6 Unicast Routing, vamos a darnos cuenta que ahora sí el router va a empezar a funcionar como si fuera un router de IPv6 Unicast Routing. Y si se fijan, en este momento acaba de enviar un paquete, un ICMP versión 6 de Unicast de Router Advertisement, con las diferentes opciones que debe de tener este paquete. Son opciones que le indican al dispositivo si debe de autoconfigurarse solo, o sea, el Slack, o va a necesitar ayuda de un DHCP en versión 6 para recibir configuraciones. Como no he configurado ningún parámetro del router advertisement, pues los parámetros por default que se envían son los que se muestran aquí en este paquetito. Por lo general, los router advertisement se avientan cada 180, se están enviando en la red a una dirección FF002 2.2.1 que corresponde a todos los nodos de la red. Un router solicitation se envía hacia FF02 2.2.2 que corresponde a todos los routers dentro de esta red. Ahora es momento de asignar una dirección IPv6 dentro de la interfaz. Vamos a estar muy al pendiente de Wireshark y vamos a darnos cuenta que las opciones que envía este router advertisement van a cambiar. Una vez que nosotros agregamos la IP a la dirección, a la interfaz, este va a enviar el prefijo, con lo cual se va a autoconfigurar el cliente con una dirección global. Voy a entrar aquí al router, voy a entrar a la interfaz. Recuerden que en Wireshark nos encontramos viendo este paquete, nomás para que no nos perdamos. Voy a poner interface gigabit 00 y voy a poner una dirección de IPv6 global, que este prefijo que yo voy a utilizar es el que se recomienda para la documentación la documentación que uno realiza cuando está
realizando reportes o quiere demostrar algo, o para prácticas de laboratorio. Nunca debemos de utilizar un prefijo global que sea asignado a alguna empresa o alguna compañía, porque pues nos podemos meter en problemas. Por eso se pensó en utilizar el prefijo para la documentación, que es el siguiente. Se conoce como 2001 DB8 diagonal, diagonal 32. Este es el que se utiliza para realizar topologías de prueba y que no debe de ser anunciado nunca por un router. O sea, las redes, nunca se debe de anunciar este prefijo a los demás routers dentro de internet. Entonces con ello voy a checar la topología. Me dice que el prefijo que tengo es el 2001 DB8 café diagonal 64. Regreso a mi cliente, voy a ponerle la IP IPv6 address y voy a poner el prefijo 2001 DB8 café y voy a seleccionar una IP fija. Si yo pusiera solamente un diagonal 64 y utilizo la opción EWI 64, va a realizar el mismo proceso que les mencioné anterior. Va a tomar la MAC address, la va a partir a la mitad, va a agregar FFFE y el séptimo bit de izquierda a derecha lo va a cambiar. Si está en 1 lo va a poner en 0 y si está en 0 lo va a poner en 1. Y ahora va a adjuntar el prefijo 2001 DB8 café y vamos a tener una dirección creada por Slack. Pero como yo quiero tener un control, quiero saber cuál es la dirección de este dispositivo para conforme van trabajando con IPv6 se dan cuenta que las direcciones ya no son de 32, ya son de 128 y son representadas en hexadecimal. Pues en prácticas se recomienda tener direcciones cortas para poderlas administrar mejor, más eficiente. Ya en zonas de producción, pues es necesario utilizar otros recursos, otra metodología para definir, para controlar qué IPs se van a asignar en cada interfaz. Doy un Enter y en este momento se acaba de enviar un router advertisement. Déjenme revisarlo. Si ya lo envió, no lo ha enviado. Voy a forzar el envío con este nuevo cambio. Me regreso a la terminal y le voy a poner un no. A ver, aquí ya lo veo. Aquí ya está el router advertisement. Y si se fijan, acaba de agregar la opción de prefix information, la cual le está dando ya un prefijo en la red y también está enviando algunas banderas que si va a realizar en autónomo la autoconfiguración, los clientes que reciban, y algunas otras banderas que vamos a definir más adelante. Pero si se fijan, ya agregó nuevas opciones al paquete ISMP versión 6. Si yo me voy ahora al cliente, mi cliente Linux, y doy un IP address show, me voy a dar cuenta que ahora ya tengo una dirección global que se generó por sí sola. O sea, tomó el prefijo, que es el enviado, y a través de los mecanismos que tiene implementado el sistema operativo, crea lo que viene siendo los 64 bits faltantes. Y yo a partir de aquí ya puedo dar un ping en versión 6 a la dirección 2001 DB8 café 2.2.1 y puede ser contestado.
Con esto tengo habilitado IPv6 en configuración básica en esta topología. O sea, es un proceso fácil. Lógicamente hay muchas cosas que aprender, que estar viendo para que tengan dominio sobre el protocolo. Es algo breve, pero lo que yo estoy tratando de explicarles es lo que pasa, el proceso de qué es lo que hace uno cuando ingresa comandos, de que no se trata solo de estar tecleando comandos sin saber qué efecto producen en un dispositivo. Con esto uno tiene más idea y como está uno analizando los paquetes que están circulando por la red, pueden entender, como les he comentado, mejor el protocolo y entender qué le pueden configurar. Es recomendable que se documenten con los RFCs de cada protocolo, de cada recomendación que va saliendo y que vayan leyendo para que vayan entendiendo mejor qué es lo que pueden configurar y qué es lo que no se le puede configurar a un dispositivo. Mi nombre es César Rodríguez y espero les haya gustado este video.